Pues Ana, temazo que hoy nos encontramos aquí para hablar. Explicaba al principio que quizá esta charla no es tanto para las personas que nos siguen y que nos leen, sino para las personas, o sea, las familiares y las personas del entorno de las personas que nos siguen y nos ven, ¿no? Porque en Total. realidad a quienes nos acusan más es a nosotras de educar, que educamos de esta manera de sobreproteger a nuestros hijos, ¿no? Para Y nada. teníamos como muchas ganas de hacer este directo para aclarar, ¿no? De una vez conceptos, dudas, mitos sobre la sobreprotección, Mm. eh, porque ya basta, ya está, ¿no? O sea, la educación respetuosa con los procesos naturales de los niños y de las niñas, nada que tiene que ver con la sobreprotección. Quizá una educación respetuosa malentendida o mal aplicada desde un lugar de no transformación interna, bueno, puede ser. Puede llevarte a, sí, a querer sobreproteger, ¿no? Exacto. O a inconscientemente sobreproteger a tus hijos, ¿no? Mm. Y entonces ahí pasan cosas. A veces sí que es cierto que las heridas de las cuales nacen una forma de educar diferente a la que nosotros recibimos, nos puede llevar a una sobreprotección de nuestros hijos y nuestras hijas, Mm. malentendiendo lo que es la educación respetuosa. Entonces estamos en este directo pues para aclarar todo esto, Para ir ¿sí? Para poner un poco de luz. desmontando No, mitos, ¿no? vamos a desmontar mitos, vamos a poner las cosas claras y vamos a ver si nos entendemos ya y podemos dar argumentos también para las personas que dudan tanto, ¿sí? Mm. Varias cosas. Bueno, dejaremos espacio también para que preguntéis cosas, porque me imagino que os saldrán dudas, sobre todo de cosas, de vivencias propias que habéis tenido. Este directo será una horita y poquito, así que vamos al grano, si te parece, Ana, ¿sí? Sí, 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 sí. Primero de todo, ¿qué es la sobreprotección? ¿Qué significa la palabra sobreproteger? ¿No? A mí ya sabes que siempre me gusta ir a las etimologías, ir a las definiciones, ir a la claridad absoluta de qué es la sobreprotección, ¿no? Y aquí hay una definición que a mí me gusta mucho, que es: la sobreprotección es intervenir en exceso, evitando que el niño enfrente dificultades adecuadas a su edad. Significa que no le permitimos equivocarse, frustrarse, experimentar con las consecuencias naturales. Esto es como un súper resumen, Súper pero me parece... genérico, ¿no? Pero podemos ir Sí, ahí desgranando. exacto. Y a mí me parece muy interesante, porque en realidad, si nos ceñimos a esta definición, que es no intervenir en exceso, evitar que el niño enfrente dificultades adecuadas a su edad, no permitir equivocarse, ni frustrarse, ni experimentar con las consecuencias de la vida, en realidad, en esta definición, la educación respetuosa con los procesos naturales de los niños y de las niñas No cabe. no cabe, no Mm. tiene nada que ver. O sea, Mm. de hecho es todo lo contrario lo que fomenta, ¿no? Esta forma. Justamente, sí, sí. Totalmente lo contrario. Absolutamente. Entonces vamos a hacer preguntas. ¿Qué es intervenir en exceso? Vamos a empezar a aclarar. ¿Qué es intervenir en exceso? Claro. Mm, Podemos llevarlo por- un poco como a lo concreto también, ¿no? sí, sí, a los A mí hoy me venía ahora a la cabeza porque esta mañana hemos estado haciendo aviones de papel, por ejemplo, ¿no? Yo para llevarlo a tierra, ¿vale? sí, sí. Para las madres y padres. Para mí intervenir en exceso en esta actividad que estábamos haciendo, ¿no? Me he visto pues acompañando a mi hijo haciendo aviones de papel y claro, a veces se necesita mucha precisión para hacer los pliegues exactos, ¿no? Él iba siguiendo una secuencia para conseguir hacer el avión, ¿no? Por ejemplo, claro, en esa precisión que le pedía las pautas para hacer el avión, pues a lo mejor él no era tan exacto en eso, ¿no? Y para mí, pues yo lo he visto claro, ¿no? Sobreproteger o intervenir en exceso en ese caso sería irlo ayudando, no, 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 por aquí no, o que él se enfade, al final para llegar a no permitir que se frustre, para que no haya conflicto, ¿no? Para intentar que no sufra, intervenir en exceso para mí sería esto, pues no dejarle el espacio para que él pueda vivir su experiencia, equivocarse, frustrarse, a romper el avión 50 veces y luego volver a ponerse, sostener el llanto, ¿no? Para que no ocurriera todo esto, pues yo ir interviniendo, ¿no? Y Bueno, para mí, es que intervenimos desde varios lugares, en este caso, por ejemplo, ¿no? Uno, para evitar que se frustre o que le salga mal, ¿no? La claro. idea es como que le salga Mm. mal y ese salirle mal va a generar toda una serie de cosas, pues que se frustre, que se enfade, que lo deje, que, El ¿no? Y como apoyo.
exacto, y queremos como evitarlo. Pero luego también hay como un automático, ¿no? Que nos sucede mucho, y ahí está el gran cambio de mirada sobre la infancia, que es ese automático de yo sé y tú no. Total. ¿No? Ese punto arrogante, adultocéntrico. Sí, adultocéntrico totalmente, sí, de yo sé, te puedo solucionar, y lo estamos dejando muy débil, ¿no? En el sentido de, ostras, no le estamos dando el poder que tiene de poder hacer, de poder asumir. Exacto, yo le tengo que enseñar y yo le tengo que, ¿no? Y hay ese punto de yo sé y tú no, y es como, bueno, pero ¿cómo has llegado a saber? Claro. ¿No? Practicando, equivocándote. Y entonces otra persona, alguien podría decirnos, no, hombre, no, porque entonces ¿para qué estamos nosotras aquí? Entonces, si tú no estás para enseñarle las cosas y las tiene que aprender todas él de cero, que no es cierto, porque preguntan, porque te piden, también te piden ayuda, y tú ves en que sí, en que no, de qué forma, ¿no? Pero bueno, yéndonos como a la esencia, entonces nosotras ¿para qué estamos ahí? ¿No? Claro. Si no vamos ahí a resolverles sus dificultades y sus problemas, si no vamos a darles el error, no vamos a enseñarles nada, que estamos aquí? Hasta ahí. Y entonces para mí es súper interesante, entra esa presencia, ese acompañar, ¿no? Que tan tan gastado está esa palabra de acompañar, que hemos perdido como el verdadero significado, ¿no? De qué es acompañar. Nosotros estamos allí acompañando sus procesos de desarrollo naturales, ¿no? Entonces, ahí yo pienso que ahí está la dificultad, ¿no? Es como que parece que o estamos enseñando o no estamos haciendo nada. Claro, esa actividad, pasividad, ¿no? También el estar acompañando es como que nos lleva a algún lugar de estar haciendo. Y el acompañar es un hacer invisible, en realidad, desde la pasividad, pero en presencia, que es una presencia activa, ¿no? Pero como visualmente no hay ningún mecanismo de estar haciendo, ¿no? Cortando, no es un hacer que se pueda ver, ¿no? Es un hacer invisible. Y entonces es un hacer a veces es incómodo. Sostener lo que está sucediendo, porque entonces viene ese apartado, ¿no? De pues le sale mal el avión de papel, porque como no ha sido muy preciso y los pliegues han ido para aquí y para allá, pues ese avión no vuela. Ese avión no vuela. Y el segundo tampoco vuela. Y a lo mejor el tercero tampoco. Y mientras está haciendo el cuarto, te coge y empieza a cabrearse, y arruga el papel. Bueno. Y eso es tuyo, que se espera el cuarto. Yo te digo que aquí hay alguno que en el segundo ya mira el avión. Entonces, claro, cuando dicen, oye, esto no me sale, esto es una mierda. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sí hacemos? ¿No? ¿Qué es lo que sucede que hacemos? Que a veces también genera confusión dentro de lo que es sobreproteger, ¿no? Ellos estallan en llanto, estallan en frustración, en rabia. Cada niño, cada niña lo va a expresar de forma diferente. Uno va o una va a dejar de hacerlo, otro lo va a romper, otro se va a cabrear, otro se va a poner a llorar, otro va a decir no puedo, no lo sé, no sé qué hacer, ayúdame, házmelo tú, házmelo tú, házmelo tú. Cada niño, cada niña, pues va a expresar diferente. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué hacemos nosotras? Claro. ¿Cuál es la palabra mágica? Sostener. Sostener. Estamos allí sosteniendo. Que esta es la palabra más difícil, es el concepto para mí más difícil como madre, como persona, sostener sin resolver, sostener sin distraer, sostener sin compensar, sostener, a ver si se me ocurren más, sostener sin solucionar, simplemente sostener el proceso emocional que se está dando. ¡Wow! ¡Qué difícil! Total. ¡Qué difícil! Y qué importante. Y qué importante. Es la parte para mí más importante de todas. Es lo más importante. Y es lo que se tiende a muchas veces confundir dentro de la sobreprotección. Es decir, cuando nosotros tenemos un niño o una niña pues que está en llanto y que está enfadada o que está lo que sea, cuando tú sostienes, no cortas, no enseñas a gestionar, no. Tú estás acompañando el proceso natural de la emoción. ¿Y para qué hacemos eso?
para que puedan transitar, ¿no? Precisamente esa emoción, poder vivir esa frustración, ¿no? Que luego es como, no hay, a veces, ¿no? Que se dice que, que tienes que generar situaciones donde haya frustraciones, como no, es que la vida les trae una tras otra situaciones donde frustrarse, donde cuando están jugando perder, ¿no? Como ya hay situaciones en la vida donde les vienen, ¿no? No hace falta crear ninguna situación. Lo que ocurre es que nos pasa a nosotras cuando ocurre esto y pasa todo esto que decías, ¿no? De intentar evadir, intentar distraer, porque nos cuesta estar ahí en presencia acompañando todo el proceso, ¿no? Y a Exacto, la totalmente. vez que difícil me parece también uno de los momentos de mayor conexión también, o yo lo vivo así con mis hijos, ¿no? Es como que ahí es como el vínculo, también como se hace como más fuerte, el saber que está, el que sientan que saben que estás allí, ¿no? Exacto. También. Pero entonces aparece la frase del típica personaje de nuestro entorno, ¿no? Que nos dicen, ya, pero si no aprenden a hacerlo solos, Claro, no aprenden. Si ya, no se espabilan, no ya, aprenden. ya, Y esto es un mito que es importante que caiga ya de una vez. Que total. caiga ya. Yo lo hemos dicho, yo creo que, bueno, en Corazón Despierto lo decimos mucho, lo Mm, hablamos mucho cuando hablamos de emociones, que es lo importante de que ellos puedan transitar las emociones sin ser distraídos, sin ser resueltos, mm. sin ser compensados, con nuestra, o sea, ser sostenidos con nuestra Acompañado. presencia, Mm, mm, acompañados para que mm. sientan la seguridad de transitar la emoción Claro. con seguridad, con calma. Que lo puedan haber ido, el que lo hayan andado, ¿no? Porque Exacto, luego se lo van a poder encontrar solos y ya exacto, tendrán el recorrido, ¿no? De haberlo andado, de haber transitado todo ese mar de emociones y llegar a un lugar, ¿no? Y, exacto. y claro que llegan, pero es que a veces les estamos pidiendo esto con 2 años, con 3, con Ya. 5, con 7, con 12 y es como, es que aún estamos acompañando, aún estamos ahí sosteniendo. Con Con 14, ¿no? Tú que tienes 14, con más mayores, 16 y 17, que ya tienen el mío. Claro, estamos allí sosteniendo cabreos, enfados, rabias, rechazos, todas las emociones en toda su gama de colores. sí. Claro, cuando son pequeños, pues son emociones mucho más básicas, ¿sí? Mm, Más generalizadas. Poco a mm, poco se van volviendo más complejas, se van texturizando las emociones. Y mm, entonces, claro, yo a mi hijo de 17 años no le acompaño, o sea, no lo acompaño, no necesita que lo acompañe, de hecho se cierra su habitación cuando hay un no, ¿no? Hay un límite y es un no, esto no, que él puede transitar, pero si le pasa algo nuevo, una nueva emoción, pues de relaciones sociales, con sus amigos, la traición, el engaño, el rechazo, claro, cosas que pues claro. estamos ahí y no solucionamos, no... El mismo patrón, es el mismo recorrido, ¿no? Exacto, es lo mismo para un niño de 2 que para uno de 16, para uno de 7 o... Es el mismo recorrido, es poder estar allí. Y ellos Mm, ya van, entonces ya, pero si siempre estamos allí, nunca lo van a poder hacer solos, ¿no? Y es esa incomodidad que mucha gente apela, que yo lo entiendo, mm, porque es cierto que que de la incomodidad, de la necesidad y la incomodidad, esto, bueno, entraríamos a hablar desde un lugar filosófico un poco complicado, porque hay algunos que dicen que es desde la necesidad, otros que es desde el deseo, bueno, depende desde qué lugar lo quieras mirar. Sí que es cierto que cuando hay una incomodidad, hay una dificultad, empezamos a desplegar capacidades y habilidades para resolvernos claro. lo que no hemos tenido, lo que no, ya sean internas a nivel emocional, ya sean Ujú, externas a nivel práctico. Oye, pues es que es que no me funciona con este papel. Voy a probar otro papel. Voy a claro, probar otro papel. Y se les ocurre. Y a lo mejor un niño de 3 4 5 años que empieza a hacer aviones de papel, puede haber un adulto allí que diga, ¿podríamos probar otro papel? A claro, ver qué pasa. claro. A lo mejor uno de 16 ya se le va a ocurrir a él. Depende de la autonomía cognitiva que Ahora tenga. me está viniendo toda la parte de la autonomía, ¿no? También, Claro, porque ahí, ahí bueno, está bueno, muy, muy claro, también se refleja como muy claro, ¿no? Todo ese empuje hacia la autonomía, total. que es una autonomía para mí superficial, bueno, mecánica, ¿no? Mecánica. Que no tiene nada que ver con ellos, ¿no? En plan, ponte los zapatos, ¿no? Es como, ay, ya se pone los zapatos solo, la chaqueta, y es como, ya, pero de autonomía real, ¿cómo va, no? En esto, en solucionar
cuando tiene realmente un conflicto o cuando tiene una necesidad, yo qué sé, como beber agua, y lo ves que se busca su tamburete, se sube, se coge el vaso, como Exacto. ahí entra esta parte de la autonomía, ¿no? De si ha tenido espacio para practicar también una autonomía real desde él, no desde lo que me piden fuera, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en este caso, y tú lo has vivido en primera mano, mi hijo pequeño, que tiene 3 y está en esta etapa donde hay muchos más impulsos de autonomía, porque más viene de etapa de bebé, ¿no? De mucha dependencia, entonces hacen esas explosiones. Mi hijo pequeño no se pone los zapatos, o sea, no le da la gana, no le interesa, no hay un impulso, Claro. no hay pues algo descalzo, es No que es no una tengo necesidad problema, ¿no? para él, no, Para no él es no una hay necesidad. necesidad absoluta, no hay dificultad, no hay incomodidad, Nada. pues algo descalzo No, y no, 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 no entra dentro de sus planes ahora mismo. no. Entonces no es... Ahora, tú lo has visto, que tiene Sí, sí, hambre sí. y el tío Sí, coge la escalerita, abre la nevera, abre el cajón de la fruta y la verdura, coge su pepino, cierra el total. cajón, cierra la nevera, se va, se coge el pelador Se y coge empieza a pelar. su bol. Sí, sí, Se sí, coge eso para mí es la el bol, autonomía. Pero claro, exacto, y dice, visto desde fuera es como, pero no se pone los zapatos. Y es como, hostia, es verdad, los zapatos no, pero, o sea, claro, no va a conectar con la necesidad de ponerse los zapatos porque una adulta le diga que eso es necesario para él. La exacto, autonomía no viene desde ahí, viene desde, es que la frase para mí de dentro hacia afuera es como un mantra total. en todos esos procesos de desarrollo, ¿no? Cuando es desde dentro, que conecta con la necesidad de, ostras, es que si me tengo que esperar que venga mi madre a que me ponga los zapatos, los otros ya están jugando, ahí va a conectar, pero él aún no ha conectado con eso, ¿no? Pero sí ha conectado con el hambre de comerse su pepino. Bueno, Entonces, y el de ahora voy, estoy teniendo una lavadora. Pues no, el hambre no me puede esperar. Yo me exacto, puedo ahí salir hay descalzo necesidades. fuera. Yo puedo salir descalzo, también es lo que tiene tener 5 hijos, que bueno, pues se vuelven muy autónomos muy pronto en lo que les interesa, en lo que Claro, necesitan. claro. Entonces, esto es como muy importante, porque entonces está, pues por ejemplo, el sistema educativo o el sistema social, incluso, que establece lo que se tiene que hacer, se tiene que aprender, en lo que se tiene que ser autónomo a ciertas edades. Claro. Sí, y yo creo que hay cosas que no entran ni en la cabeza. O sea, esto que estabas diciendo del pepino, es Ya, como no entra dentro de la autonomía, ¿no? O sea, es como que no, estos ejemplos no es como esto, los zapatos, si se peina, luego cuando se van haciendo mayores, si se hace la cama. Ostras, pero hay tantos momentos donde despliegan su autonomía y realmente, además que es como, es muy curioso porque dentro de esta forma de verlo, es muy curioso porque es como, no, mi hijo sabe poner los zapatos, mi hijo sabe poner la chaqueta, pero luego vamos al parque y yo lo subo al tobogán porque no se caiga. claro, Yo aquí no subes porque cuidado, cuidado, ¿no? Y estás todo el día en el parque escuchando a él, cuidado, te vas a caer, bájate de ahí que esto es demasiado alto, te subo yo, te bajo yo, le empujo el culo porque no confío en su proceso o porque me da miedo a mí o porque no siento que sea suficientemente autónomo, etcétera. Entonces es como, hostia, qué confusión. Para mí aquí hay total. mucha confusión, mucha. Porque eso sí, la técnica de la chaqueta puesta en el suelo del revés y que hagan así y se Y la venga, pongan, o sea, es lo que más veo. Eso, o sea, ahora mismo ya es el top 10 de los niños, niñas de 2, 3 años. la autonomía Me, ahí en mayúsculas, sí, ¿no? y es como, ostras, cuidado porque nos perdemos en los tips a los que tienen que llegar, ¿no? A los objetivos a los que tienen como que llegar, que están bien socialmente, pero no nos damos cuenta que un niño o una niña que está subiendo un tobogán, que además está en la conquista de la altura, por ejemplo, ¿no? Porque ya camina, ya corre, ya salta, entonces, wow, la conquista de la altura es súper interesante en esta etapa. No, la mano detrás, no, ya te subo yo, no. Es Claro, como, bueno, espera, porque ese impulso real que sale de dentro, si tú es claro, no, aquí sí que estás total, cortando el impulso, total. sobreprotegiendo, que es Eso, el sí, sí. intervenir en exceso, Claro, el que el no haya control. error, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, hay mucha confusión, por ejemplo, a nivel de autonomía, de lo que es sobreproteger y de lo que es acompañar o sostener, ¿no? Y a mí me parece que es clave, porque sobre todo pues de los 2 a los 7 años, que se dan estos impulsos tan importantes propios, son los que forman la autoestima, esa base estructural de autoestima de yo puedo, yo soy capaz, Claro, cualquier cosa, sí, sí, ¿no? Si nosotros sí. estamos allí resolviendo en 0,
Claro. Es cierto que siempre es importante dejar un espacio, lo que decíamos del avión de papel. ¿Por qué? Porque en el momento en que hay un vacío, y eso es el acompañar, generar espacios de vacío. Cuando un niño, por ejemplo, yo me acuerdo cuando mi hijo, pues esto, pedía el agua, ¿no? Quiero agua, ¿no? Si tú inmediatamente, como cuando era un bebé, Le sirves. el agua, no hay espacio suficiente para que él diga, tengo sed, y se active y empiezan a ver las conexiones neuronales de sed, vaso, jarra, líquido. Y entonces, por ejemplo, en mi casa nosotros tenemos un filtro de estos con grifo bajito, y él, en vez de servirse de la jarra, que tiene una jarra de su tamaño, bla, 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 él se va al grifito este que es súper fácil, coge el vaso y hace clic. ¿Y qué pasa? Se lo deja abierto. Que una vez se ha servido su agua y se la está bebiendo, eso sí. Ya está. Esto es vivir el presente absoluto. Exacto. ¿Y qué pasa en ese momento? Qué incómodo. Y entonces yo tengo que estar siempre ahí diciéndole, no cierra, o cerrándole yo antes. No. Yo tengo una valleta ahí al Tiene que lado. suceder. Yo tengo una valleta ahí al lado estratégicamente puesta porque cuando él se da cuenta que sigue saliendo, entonces ya la cierra y ya. Pero es importante que él también haga todo ese proceso, entienda, y ahí vamos al punto que decíamos también en la definición, entienda las consecuencias naturales de sus actos. Total. Naturales, que no castigos, naturales, es decir, me dejo el grifo abierto y ahí sigue saliendo agua. Sale el chorro y lo soluciona. Exacto, y durante una época evidentemente estuvo la fregona ahí al lado puesta, ahí en medio del comedor, pero era lo que había porque era lo práctico. Ahora está la valleta porque ya no se lo deja tanto tiempo, ¿no? Claro. Entonces es como, yo entiendo que eso es dificultar la crianza y educación de nuestros hijos, porque claro, es mucho más fácil decirle, no, cierra, no, ya te lo hago yo, no, hazlo con la jarra, no lo hagas con el grifo, Solucionar todo el rato, ¿no? Intervenir en exceso, no permitir el error, todo eso es complicado. O sea, es complicado, no tenemos tiempo, vamos desbordadas, estamos frenéticas, bla, 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 es verdad. Pero no hablemos de que sobreprotegemos. Claro. Si en realidad lo que estamos, o sea, no hablemos de que sobreprotegemos porque no obligamos a poner los zapatos, pero no estamos permitiendo el espacio para que ellos puedan hacer este tipo de conexiones neuronales. Total. Es que son escenarios como muy diferentes, en los que no es real que ellos a mi hijo no le vaya a salir. Ya os lo compartiré. Os mandaré una foto en Stories el día que mi hijo ponga los zapatos él solo. Claro. Y que será en algún momento. No creo que tenga 18 años y yo le siga poniendo los zapatos. Creo. Estoy convencida, sobre todo si es un niño que es capaz de abrirse la nevera, abrir el cajón y sacarse el pepino y pelarse el pepino. O sea, no hay lugar a dudas, ¿no? Es que para mí es desde dónde, otra vez, ¿no? Desde qué lugar él conecta con su necesidad y entonces acciona, ¿no? Total. Para mí todo esto también de cómo acompañamos o cómo no tiene, o sea, tiene totalmente que ver con nosotras, ¿no? Con el control, básicamente, que queremos tener de la situación, ¿no? De que no se moje o de que no ensucie, de que no ensucie o de mil situaciones, ¿no? O que no se caiga, que no se haga daño. Total, o que no sufra, ¿no? Okay. Yo me acuerdo un día también con uno de mis hijos que yo soy más control o necesito tener como más control de la situación que mi pareja, ¿no? Entonces, él tenía que salir de una extraescolar y para mí era como, ay, que no llego. Y entonces llamé al padre, ¿no? Oye, que lo recoges tú. Sí, pero él iba a otro ritmo. Entonces, claro, yo, en mi caso, si hubiera llegado tarde, a lo mejor hubiera sobreaccionado, ¿no? En plan, pues llama a una madre que le diga que se espere 5 minutos, que solo serán 5 minutos para... Yo con el sufrimiento de que no se quedara solo al salir de la extraescolar, porque claro, pobrecito, con mi forma de querer que no sufra en realidad, ¿no? O de pensar que no puede afrontar una situación que en realidad sí que está preparado, yo no me estaba dando cuenta de que sí que él lo estaba de preparado, pero al ceder a su padre, decirle, oye, ¿te ocupas tú? Pues yo ya me desentendí, ¿no? Y el padre, pues llegó 10 minutos tarde. Y el niño se encontró con la situación de, ostras, salgo y aquí no hay nadie. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Claro, y lo vi tan claro en ese momento que para mí, si lo hubiera hecho yo, hubiera sobreprotegido y no hubiera ofrecido una situación donde una experiencia donde él pudiera accionar sus mecanismos
y decir, vale, estoy así, tengo miedo, no hay nadie, ¿qué hago? Además era en invierno, era oscuro, o Sí, sea, no era como ahora que sí, sale y se sí. pone a jugar, ¿no? Claro, para mí era como, no, esto no puede pasar, pero claro, sucedió. Y fue súper bonito porque él se encontró allí y accionó. Fue adentro, habló con la entrenadora, oye, me dejas el móvil, la entrenadora le dejé, llamó al padre, oye, que no vienes. Y digo, wow, qué importante a veces poder ver que somos control, las que lo seamos, poder poner Con amor. con amor, pero poder hacer un pasito atrás para darles ese espacio, ¿no? Que para mí es el mismo que hoy le ocurría con el pliegue de los aviones, Claro, ¿no? Pero hay situaciones que nos dan como más miedo, porque a lo mejor son nuevas, pero que él se pudiera afrontar a esa situación claro. y pudiera desarrollar sus herramientas fue como, Es, wow. Y claro, es luego le dije, maravilloso. ¿no? ¿Y cómo Total, te has sentido? Pues he tenido miedo. Claro, para evitar el miedo, para evitar emociones como desagradables, los queremos sobreproteger, que para mí no era esto, y total, es que puede tener miedo y poder sostenerse, porque ha total. vivido otras situaciones, ¿no? Mira, Ana, Y me pareció súper bonito. nos preguntan si eso no deja huella. Claro, yo te preguntaría, ¿cuántos años tenía tu hijo? Más o menos en esa Claro, época, por 9 decir, años. 9 años. Claro, Claro, es no tenía importante, 5, ni 4, ni claro, 6. eso no le va. Contextualizar. Claro, es Claro, importante. Y es importante, y vamos un momento antes de que salten las alarmas de todas las cabezas de las madres y padres que nos estáis viendo, que no hace falta tener toda la información de las etapas de desarrollo. No hace falta. Sigue tu intuición. Es decir, total. esa, escucha, al final es sentido común y conexión con tu hijo para saber la incomodidad que está preparado para asumir y la que Claro, no. lo que Porque puedes sostener o no, en sí. el momento en que tú controlabas, tú no estabas pensando en él, estabas pensando en ti, Total. ¿verdad? Sí, 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 Porque a mí me totalmente. pasa algunas veces, cuando yo que me pillo muchas veces haciendo este tipo de cosas, siempre me pregunto, ostras, pero si es capaz, ¿sabes? Es Siempre como, capaz, pero es ¿por qué no totalmente. confías si es No, súper capaz? claro. Y además es un Y, pueblito, hay gente o sea, él conoce a la gente, o exacto, sea, no era en medio de la ciudad en tampoco. nosotras, Total, en nuestro sufrimiento. Y este es el punto en el que nosotros proyectamos mucho lo nuestro. total. Y ahí es importante, más que saberte las etapas de desarrollo, Poder ver a eh, tu hijo. tomar conciencia de lo que proyectamos, de poder ver a tu hijo, de que cuando te pasen estas cosas, te asalten estas ganas de intervenir, te preguntes cuántos años tiene, cómo si tú sientes que está preparado o Mm, no, si tú sientes. Y habrá edades en que a lo mejor intervendremos más de lo que toca, porque son esas edades sí, bisagra que están, sí. ¿no? Que podría ser y no podría ser, que depende del niño, está preparado y depende del niño no. Entonces, bueno, vamos a intervenir en algunos casos y no vamos a intervenir en otros. Y también es la vida y es maravillosa. Y también me viene, ¿no? ¿Y puede dejar huella? En esta situación siento que no, pero ¿y si hubiera dejado huella? Cuando él regresó a casa, hubo esa parte de sostén, de, ostras, Pues ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás ahora? Y que él pudiera expresar, pues que había tenido miedo, pero que de repente había la entrenadora, que buscó, o sea, que se sintió seguro, pero había tenido miedo. Y no vayamos a intentar que nuestros hijos nunca tengan miedo, nunca sientan dolor, nunca estén tristes, no es como exacto, va a tener. exacto, Y ahí forma exacto. parte el aprendizaje también, siento. Y también muchas veces nos hacemos esta pregunta de no dejar a huella o le habremos creado un trauma, estos miedos que tenemos, sobre todo las madres actuales, porque Mm, tenemos mucha conciencia y tenemos mucha información sobre pues, el proceso traumático que es una infancia no acompañada, no sostenida, reprimida o castigada, por ejemplo, ¿no? Por mm, nuestra propia experiencia, ahora hay mucha información. Nuestras madres y padres no tenían ni idea, o sea, no sabían que lo que hacía podía crearnos un trauma o una huella o un lo que sea. Ahora nosotras tenemos mucha conciencia de esto y entonces nos preocupamos, pero por el otro lado, claro, no dejándoles ser quienes son. Entonces yo total. por eso decía al principio que a veces también depende de la herida, desde donde educamos de esta manera, desde donde elegimos o intuimos o sentimos que como lo hicieron con nosotras no, Ujú, coloquemos en el lado opuesto, que no total. sufran, ¿no? Sufrir o doler, porque a mí sufrir me parece que es como cuando te enganchas Mm, al dolor, ¿sabes? Entonces mm, va por ahí, pero doler, van a doler. O total. sea, van a doler de un rechazo, van a doler de un daño en una pierna, van a doler de una tristeza, de una Mm, frustración, van a doler,
nuestros hijos van a doler. Eso no quiere decir que se convierta en trauma. De hecho, hay un psiquiatra súper conocido que ahora está súper de moda, que es Gabor Maté, y lo debe conocer todo el mundo, que es una de sus frases claves es el trauma no se genera por el dolor de una mala experiencia o una mala vivencia, sino por el haberlo vivido solo y no haberlo podido procesar. Lo que tú explicas, Ana, es clave. O sea, han vivido algo que ha sido intenso emocionalmente, les ha pasado, ha habido un choque, porque a veces, yo qué sé, es que una caída en bici, un accidente, pasan cosas que nosotros no lo vamos a poder evitar todo. Pero ¿qué pasa luego? Esto también lo leí en un libro súper interesante, ahora no recuerdo el título, pero que hablaba mucho de que analizaba, explicó un experimento científico con ratas y se dieron cuenta que las ratas que habían vivido un trauma y después tenían más resiliencia eran las que sus madres, posteriormente al trauma, las habían lamido más, las habían consolado. Wow. Cuando las ratas habían sido permitidas, habían podido ser consoladas, les habían permitido que sus madres las consolaran, no habían registrado trauma. Wow. Esto pasa a los niños y a las niñas y a los humanos. Cuando nosotros podemos, aunque sea a posteriori, sostener, acompañar la emoción de dolor, de tristeza, de frustración, de soledad, de miedo, ellos pueden elaborarlo porque se sienten seguros y todo su mecanismo psicológico interno, toda su estructura emocional se pone en marcha para poder elaborar la vivencia, transitarla y a otra cosa mariposa. Claro. Entonces, ¡ay, qué bonito! Sí, ¿cuál sigue siendo entonces la clave? Sostener. Sostener, estar presente ahí, sostener, y lo repito y me haré muy pesada en eso, es muy importante, sin distraer, sin evadir, sin compensar, sin menospreciar o ningunear, sin exaltar tampoco, porque ojo, cuidado con esa fusión emocional. Salimos de una fusión emocional de los 2 primeros años, sobre todo el primer año, ¿no? Como muy bestia, los 9 primeros meses y luego progresivamente se va dando la separación hasta los 7 años. Ojo, proceso largo, hasta que se da la indicación. Entonces, puede ser que por nuestra historia nosotros nos fusionemos y que cuando nuestros hijos están doliendo, nosotros empecemos a doler con ellos en vez de poder sostener su dolor. Claro. Entonces ahí, claro, exaltamos la emoción desde un lugar de que entonces evidentemente acabamos cortando muy inconscientemente porque no queremos que sufran porque lo estamos sintiendo. Claro. Entonces hemos de ir con cuidado, que son estas situaciones en que evitamos la frustración, evitamos el dando soluciones. Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez también que uno de mis hijos me explicó algo, no sé, debía tener pues 7, 8, 10 años, ya no me acuerdo, algo que le había pasado a nivel social y yo me acuerdo de mi cerebro empezar a darle soluciones. Pues tú vas y le dices, o mira, pues mañana no vas y no sé qué, y venga, va a darle soluciones como para que se sintiera mejor, incluso a interpretar, bueno, porque tu amigo lo ha hecho, porque en su casa le ha pasado esto, o a lo mejor él también lo han rechazado, y mi cabeza iba a tope, pero hubo un momento que dije, cállate, o sea, deja que duela, primero que duela, y luego ya buscaremos soluciones, pero... Claro, darle el espacio, ¿no? Es como, que aquí no ha pasado nada, ¿no? Que en realidad no te duele tanto, porque si te duele tanto a ti, me duele a mí. Claro. Y es como, amiga, aquí pasan cosas. Claro. Es importante que cuando nos duele tanto, podamos revisar qué nos ha pasado con la fusión, qué nos ha pasado con nuestra historia, que no estemos proyectando demasiado. Porque es importante tener como ese punto de distancia de, mira, le está pasando esto. Y si se nos despierta algo, tener la capacidad de decir, bueno, esto luego me lo reviso, porque evidentemente todo lo de nuestros hijos despierta lo nuestro. Pero si tienes la capacidad de decir, vale, esto luego me lo reviso, pero estoy por ti, estoy en tu proceso, tú eres el protagonista de tu proceso, estás sosteniendo realmente el proceso, ¿no? Otro mito, Ana, que hemos de dejar caer rápido, hemos de tumbar, de hecho, ¿no? Me lo he apuntado aquí y además me acuerdo que una cosa, es una de las cosas, de los motivos por los que decidimos hacer este directo, y es, ¿qué pasa? Espérate que tengo aquí la frase, ¿dónde está? Aquí. No castigar ni gritar no significa que seas permisiva. Total. No confundimos poner límites con castigar. Cagada, perdón. O sea, ya. No, límites es una cosa y castigar o enfadarte o gritarle es otra cosa. Esto es para empezar. Y luego,
cuando hay esta confusión, las madres que, por ejemplo, un niño hace una rabieta o te pega o coge un vaso y lo tira al suelo, que no reñimos, dicen que somos permisivas. También. Ese es un súper mito que para mí es muy importante que caiga, porque hay personas que incluso dentro de esta forma de educar, aunque hayamos leído mucho, hay momentos en que dudamos. ¿Sabéis esos momentos en que sentimos que nos están vacilando? Sí. Ese típico momento de, me estás vacilando y yo no te lo voy a permitir, ¿no? Nos sale como a mí no me faltes el respeto de esta manera. Claro, ese colocarnos en ese lugar de autoridad. Sí. Adultocéntrico, la que tal. No, para empezar es importante entender que no nos lo están haciendo a nosotras. Aunque nos lo estén haciendo a nosotras. ¿No? Ese punto de no te lo tomes personal, porque es un niño, claro. Es una niña. Claro. No nos podemos poner a su altura, pero nos pasa, ¿eh? Porque sí. Nos toca y nos ponemos ahí en ese lugar, ¿no? Pero ¿tú recuerdas momentos de estos en los que, bueno, pues esto, ¿no? Un hijo tuyo o has visto, ¿no? Un niño o una niña que la lía, ¿no? Y tiene una rabieta y rompe algo o pega a otro o lo que sea, y que por el hecho de estar allí sosteniendo la emoción, poniendo límites con el cuerpo, pero no castigando, ni gritando, ni saliéndote de ti. Exacto. Entonces te dicen que, claro, que el niño lo vuelve a hacer porque eres muy permisiva, ¿no? Sí, wow. Es que no es no entender nada del proceso. Es no entender. Sí. Es volver a ese lugar de no sentir la importancia del estar presentes, de estar acompañando, ¿no? Como, para mí otra vez es como tener que frenar la acción. Exacto. Pero eso nos exime de tener que acompañar, ¿no? Es como, ¿no? Te colocas en un lugar que de repente creas una distancia brutal también con tu hijo, ¿no? Total. Incluso como de miedo, de, ostras, ¿y ahora qué ha pasado, no? Y es como, no gritarle, no castigarle, no significa que estés validando que haya tirado el vaso o que te haya insultado o lo que sea que haya hecho, ¿no? Ya hablamos de eso, de esta forma no, así no, pero estamos acompañando y seguimos ahí. El proceso. Exacto, la ola emocional, ¿no? Que es verdad, es que siempre es como un proceso, ¿no? De cómo y en cada niño y en cada situación es distinta, ¿no? Pero para mí es como muy gráfico, ¿no? Como una ola que sube, llega como al máximo y luego va bajando y es como... Uff, es una contracción. Total. Es una contracción de parto. Total. En un niño fuera, ¿no? Ahí delante tuyo, ¿no? Y el tema es cuando estás ahí con ese entorno que te juzga, y entonces ahí es un poco más difícil, ¿no? Poder estar ahí. Sí, porque además yo me he visto muchas veces queriendo como mostrar al resto que soy la autoridad para mis hijos, porque yo siento que soy una autoridad natural. Confían en mí, respetan mis límites, incluso mi hijo de 17 años que podría coger y largarse, no lo hace cuando yo le pongo un límite. Entonces hay esa función de autoridad natural o sana. Que has ido creando en realidad. Exacto. O sea, no aparece de la nada esa figura de autoridad. Y no es saber hecha a base de gritos y de castigos, al revés. Justamente al revés. A base de confiar. Pero yo me he visto muchas veces como queriendo demostrar al que me está mirando que yo soy la madre y que lo estoy haciendo bien, pero también quiero a la vez, ¿no? Como acompañar a mi hijo y no distanciarme, no separarme de él de repente como para ser esa persona que el otro espera que yo sea, ¿no? Total. Yo me he visto muchas veces. Desde esa rigidez, además, y esa como fuerza, ¿no? También de... Así no, ¿no? Y es como, ostras, Sí. Como pensando incluso por dentro, ahora no, acaba rápido. Oye, pues eso, súper rápido, para que no parezca que... O sea, para que vea el efecto positivo. Y justamente no. A veces es como... Es peor. El súper largo proceso de 3/4 de hora. Sí. Yo recuerdo, ¿no? De estar como de rodillas sentada en el suelo, en la calle, ¿no? Sí. Con un hijo mío en pataleta, ¿no? Y una señora diciéndome, oye, pero dale lo que quiere porque pare ya de gritar. Oiga, señora. Adiós, váyase, por favor. Sí, no me está ayudando nada, la verdad. Yo me hacía como una burbuja, en plan, vale, estamos él y yo. O sea, cuando podía, también, pero era como... Claro, a medida que se van haciendo mayores, pues esto ya no sucede más en casa. Bueno, me refiero en la calle, bueno, yo no me he encontrado tanto. Para mí
importante. No, no, no. Yo no me encuentro tanto como la parte exterior, pero lo que sí que pasa es como, por ejemplo, que esto, que mis hijos no los castigo ni de adolescentes, que es una cosa que quería Mm, sacar, porque tú tienes hijos relativamente más mayores, ya no son bebés, ¿no? Porque esto mm. empezamos a poderlo ver incluso desde un lugar de ternura de cómo le vas a gritar a un niño de 2 años o cómo le vas a gritar a un niño de 4 años, ¿no? Ya, pero cuando se hacen más Pero mayores es como que cuando ya nos damos empiezan el a ser permiso. mayores y este punto de basileo en un momento dado se va transformando, pero sigue estando en muchos momentos, porque es una reacción de defensa contra lo que está pasando, pero es emocional, no es contra ti, no es personal, etcétera. Claro, toma un cariz diferente cuando ya son cada vez más mayores, ¿no? Entonces, por ejemplo, a un adolescente, muchas veces a mí me preguntan, ¿pero no lo castigas? Es como, no, no, ya, pero, o sea, a ver, ¿y cómo se hace? Y no gritas, y no, la idea es no, evidentemente, claro que se me escapan un grito y se me escapa el chantaje, en plan, ya no sé qué más hacer en algún momento dado, pero la idea general, el acompañamiento general es sin castigos, sin chantajes, sin. Y cuando hay algo que no hacen y que no quieren hacer y que hay una batalla, por ejemplo, que sé, tareas del hogar, horarios que tiene que cumplir, etcétera, pues es sostener y sostener y sostener. Y cuando pones un límite a un niño, a un chaval de 14 años, no es lo mismo que ponerle un límite a uno de 2. Es una ola, pero claro, tú imagínate, ya mide como tú, ya no puedes hacer contención Física. física, ya no puedes hacer el cuerpo, o sea, porque, bueno, lo puedes poner, pero vaya, no sirve de mucho. No, yo no puedo retenerlo si le digo no salgas de casa, ¿sabes? No sales de casa. Pues yo quiero salir, pues no, hoy no sales de casa, pero yo quiero salir. Claro, si te aparta, él puede salir, o sea, mide más que yo ya, ¿no? Entonces, ¿cómo No, lo pues, haces? Para mí, la clave sigue siendo sostener. mm, Tener tu no. Es no, y con una convicción interna y una confianza que has ido labrando durante a lo largo de todos toda la estos años. infancia, de que cuando tú ponías un límite no era arbitrario, era un límite que le cuidaba. Entonces, hay algo ahí en el fondo que ellos tienen Sí, claro, que ese límite les les cuida. está cuidando. Aunque no Sí, estés de acuerdo, aunque no lo quieran, les está cuidando. para mí tiene Entonces mucho ahí, que ver esto de los límites también que dices. Es que has dicho algo que me ha hecho recordar, ¿no? Desde qué lugar tú pones el límite, desde qué claridad interna, desde qué autoridad interna pones este límite, porque muchas veces ponemos límites que ni nosotras nos creemos. O que los ponemos como que no nos sentimos muy seguras y eso traspasa, o sea, no tiene nada que ver con el lenguaje. Estás diciendo hasta aquí, pero internamente tienes dudas porque es que a lo mejor él necesita esto, pero cuando hay ese diálogo interno y esa poca claridad interna con una misma al poner el límite, y ahí está, ¿no? Y ellos lo perciben y lo y mismo cuando perciben esas dudas. que no necesitan Total. un grito, no necesitan un golpe en la mesa, no necesitan para que paren, es como un para, y paras con el cuerpo. Y no Total. significa que no hables con contundencia, pero no es un Claro, grito. claro, Entonces, para mí es importante como diferenciar estos puntos, porque si no, pues esto, pasamos a ser permisivas. Y es como, no, no. O sea, el no, límite es claro. El claro, límite es no. Pero ojo, el límite. Entonces revisemos qué límites, porque también a mí me pasa que es que la gente claro, considera que pongo pocos límites. Es como, bueno, yo pongo los límites que siento que les cuidan, pero claro, si ellos quieren hacer esto, quieren hacer lo otro, se quieren levantar hasta ahora, quieren hacer, a mí no me parece mal si les cuida, claro, ¿no? Claro, la claro, función final de un límite es que cuide, ¿no? claro. Entonces, No es doblegar la voluntad también, ¿no? Ahí se mezclan como exacto. muchas cosas también, ¿no? Bueno, lo que hablamos. Desde la idea esta que decías antes, ¿no? De las adultas sabemos lo que cuida o sabemos cómo se tienen que hacer las cosas. A veces nos desconectamos de esa intuición que tienen ellos de lo que les cuida también, ¿no? Y también a medida que van haciéndose mayores, también hay un diálogo entre tus límites y su expresión de sus necesidades también. Porque Exacto, tú también vas aprendiendo como madre lo que necesita tu hijo ahora de 14, luego de 15, también él va creciendo, sus necesidades van siendo distintas y tú como madre también vas ajustando esos límites, ¿no? total. Que a lo Bueno, mejor no le además cuidan que lo vas mismo, soltando, porque ya claro, no, vas entregando el testigo, a dijésemos, ¿no? ellos mismos, A ellos, claro. todavía son niños, ¿eh? No lo soltamos del todo. O sea, ojo, No, tengo la otra parte de tienen 12 y ya les entrego el móvil. Es como, bueno, a ver, vamos a ver, que siguen siendo claro. niños. O sea, Mm.
todo esto al final también un poco de sentido común en el sentido de entender lo que cuida verdaderamente, lo que hablabas tú de las necesidades, que no los deseos o las demandas, sino las necesidades, ¿no? Reales. Sí, sí, sí. Para mí es un tema bastante clave porque es muy fácil que como no castigamos y no gritamos, seamos permisivas. Sí, Es ahí como, hay una confusión porque de total. hecho, para mí, uno de los problemas de este sistema más pues, Convencional. convencional que conocemos es esta dirección constante de que el adulto sabe lo que te conviene y sabe lo que tú necesitas desde un lugar desconectado de tu hijo verdaderamente, claro, desde un lugar social. Y claro. eso para mí también es sobreproteger, hasta el punto que ellos se desconectan de su autonomía, de su sentirse capaces, de su sentir... Y la delegan totalmente en los adultos, ¿no? Y entonces acaban siendo pues, estos adultos que, si no hay una estructura externa que los guíe, no saben qué hacer con su vida, ¿no? Esa desconexión de su brújula interna. Para mí ojo, ves con cuidado, porque si por ejemplo, lo que hablábamos de las consecuencias naturales, no sienten las consecuencias naturales, sino que sienten consecuencias aleatorias, como por ejemplo, has pegado a tu hermano, pues esta tarde no vas al parque, Claro. lo único que van a dejar de hacer cosas es por miedo a la norma externa, pero porque van a interiorizar que hay una norma externa que ellos no entienden, Claro. que es más válida que la suya interna, Que ¿no? la suya propia, ¿no? Y ahí sí que hay una gran confusión para mí. Para mí eso sí que es dejar los cojos para la sociedad, sobre todo en la que vivimos. Ya la manipulación es súper encubierta. Para mí eso es más grave. Que no realmente que haya un diálogo y que haya una conexión real de sus necesidades y de las consecuencias que tiene pues sus actos, el poder hacerlas o no hacerlas, o hacerlas a su manera, etcétera, ¿no? Claro. Para mí eso es como primordial para mantener esa estructura de autoestima que les permita saber lo que les cuida y los que no desde dentro, no siguiendo una estructura externa que no comprenden pero que han validado. Claro. Porque eso es lo que ha habido en casa. Claro, y que va muy según sople el viento, ¿no? También a veces. Claro. Es como muy imprevisible también y a nivel emocional es como muy desestabilizante, ¿no? Total. También. Generando mucha inseguridad. Al final genera mucha inseguridad, ¿no? Es como el miedo que les da a muchas personas nuestra forma de educar es que nuestros hijos sean peleles e inseguros, ¿no? Porque lo tienen todo hecho, porque les dejamos hacer lo que quieren, porque tienen tiempo, ¿no? De poder experimentar, ¿no? Y es como van descalzos, hacen lo que quieren, es como, bueno, no, o sea, van descalzos, sí, y hacen lo que quieren, sí. ¿Qué te pasa a ti con el que hagan lo que quieran? O sea, sí, total. ¿Qué problema hay con eso? Porque es algo que sale de dentro, que es una estructura que cuida. Yo entiendo la confusión, si mezclamos con las dos formas de entender la educación. Pero es cuando empiezas a comprender realmente y a desgranar la educación respetuosa por los procesos naturales de los niños y de las niñas, te das cuenta que ahí sobreprotección no hay. No hay. En absoluto, ¿no? De hecho, aquí había alguien que decía, precisamente yo siento que este tipo de educación no es para nada sobreprotectora. Aunque aparentemente... A vista de algunas personas externas, ¿no? Sí. A tu forma de hacer, entonces sí que es como eso, esos titulares de lo que decías, ¿no? Hacen lo que quieren, sí. no les pones límites, no les... emociones, porque ellos deciden el ritmo de su autonomía, claro. Porque, ¿no? Y es como, claro, o sea, respetar la naturaleza para mí no es sobreprotección, en absoluto. ¿no? Respetar la naturaleza de un niño o de una niña no es sobreprotección. ¿no? Ahora, querer manipularlo para que sea algo en un futuro social o laboral, para mí eso es más peligroso, porque los deja bastante indefensos porque se acaban desconectando. Claro. Y están a expensas de más del externo que del interno, ¿no? Total. Sí, 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 absolutamente. Y eso, para mí eso es peligroso. No sé si nos dejamos algo, Ana. No hemos hablado mucho, es algo también que llevamos hablando mucho sobre la intuición de las madres también y de los padres, pero que para mí también es como, una vez más me venía el rollo de la receta, ¿no? De no intentar buscar recetas que nos solucionen o nos dicten de qué forma, ¿no? En qué momento estamos
protegiendo, sosteniendo estos líos varios, ¿no? De poder estar muy presentes con nuestros hijos para poder ver realmente, pues a veces tienes que soltar un poco, ¿no? O a veces tienes que sostener más de cerca, ¿no? Exacto. Y para mí no hay una receta, es como lo que hablábamos antes de esa situación, ¿no? Poder ver en ese momento cómo está mi hijo, qué estoy sintiendo yo de todo esto, qué es mío, qué no. Pero para mí, otra vez, la intuición es como el ingrediente, para mí es un ingrediente mágico, ¿no? Que no se puede ver, pero pues bueno, lo tenemos muy desplegado las madres, sobre todo los padres seguro que también, pero yo que aquí estamos entre madres y siento que sí, que en una situación puedes tener muy claro para dónde ir, si te escuchas, si estás contigo, si estás con tu hija o con tu hijo y eso, esa intuición te va a guiar, ¿no? Total, aquí hay una persona que dice que educar de esta manera en realidad es muy difícil. Total, Y claro, yo lo contextualizaría también ese difícil, porque es difícil en el contexto en el que vivimos. claro. Difícil por la educación que nosotros hemos recibido, entonces nuestros automáticos son los que son. Es difícil porque el juicio externo, vaya, no se lo callan ni que quieran, ¿no? O sea, es que es como mucho, ¿no? Porque es la mayoría. Eh, es difícil, pero en realidad, para mí, cuando conectas realmente con la infancia, con el niño que tienes delante, para no llamarle la infancia abstractamente, sino con tu hijo, con tu hija, cuando conectas contigo como madre, Es lo que te eh, sale, ¿no? Como de y forma en realidad natural. Es como, para mí es lo más sencillo. Lo que pasa es que también vivimos vidas frenéticas, donde no hay tiempo, no hay espacio, no hay descanso, no hay reflexión, no hay, ostras, no hay parada, ¿no? Es como reloj, pim, hay pim. sostén propio entre adultas también, porque hablamos del sostén de nuestros hijos y nuestras hijas, pero ¿y nosotras qué espacios tenemos de sostén, No no? tenemos nosotras estamos muy mal o muy poco o cero sostenidas. Es decir, es difícil en realidad por el contexto, pero yo siento que cuando conectas, de hecho yo pienso, o sea, yo siento, y en muchos momentos de crisis en estos 17 años de crianza y educación, ha habido momentos de decir, oye, tío, venga, ¿sabes? Cole, normal, castigo, chantaje y lo que haga falta, ya no puedo más. No nace, o sea, no hay, no sale, eso ya no sale, Mm. no puedes evitarlo. Cuando una vez conectas, yo entiendo que es cuando no, o cuando estás en tránsito, cuando a lo mejor tienes un bebé, un niño o una niña pequeña en una etapa difícil, puede ser que lo veas como muy complicado porque tiene que ver contigo, tiene que ver con la presencia, tiene que ver... Mm. Sí, y es cierto que hay como unas primeras capas, ¿no? Estar en presencia, revisarte a ti, todo lo que te despierta tu bebé. Hay unas primeras capas que son sacudidoras internas, ¿no? Desestabilizantes, que rompe ciertas estructuras internas y puede parecer muy difícil, pero cuando haces ese pequeño traspase, porque en realidad es como un puente, cuando saltas ese puente, eh, para mí no es difícil cuando estoy con ellos, cuando estoy realmente con ellos. Mm. A mí se me hace difícil todo lo demás. Total. Seguir el ritmo frenético que me impone la sociedad y la economía, seguir sola, ¿no? Pudiéndome sostener con mis amigas y mi tribu, pero poco, menos de lo que me gustaría. Eso es lo que se me hace difícil. Es lo que me lo hace difícil, yo creo. Exacto. Entonces llega de la Todo noche. todo el entorno, Exacto. dijéramos, El es lo que te lo pone difícil, no el hecho en sí de acompañarlos de este modo, ¿no? Exacto. Mm. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Estaba mirando aquí en el chat a ver si había uno y dice, ¿y cuando tu pareja no es coherente con todo esto? Tú lo ves, pero no todo el mundo lo ve, la pareja, los abuelos. Eh, qué temazo. Es un súper tema la pareja. ¿Qué pasa cuando la pareja no lo ve? No sé si tengo respuesta. No sé si Ana tiene respuesta. A mí, o sea, siento que, bueno, no sé, para mí, yo siento que de algún modo no lo vamos a ver siempre igual los dos, pero para mí hay algo bueno, de la relación, de la confianza mutua en la pareja también y de que yo, al menos en mi caso y por lo que veo con muchas mamás, muchas veces el despertar a la crianza consciente o respetuosa muchas veces es de las madres
y muchas veces, no generalizo, pero muchas veces por mi vivencia y experiencia, y muchas veces ellos también necesitan ir pudiendo ver el camino que hacemos nosotras, y en ese momento inicial a lo mejor no resuenan, pero van viendo cómo eso impacta en nuestros hijos, cómo los acompañamos, ¿no? Y entonces mucho diálogo también, pero como dice Carlota, es muy difícil, Es muy difícil. pero sí, A mí, pero es algo que vivimos en a mí, me, muchas familias, siento. a mí también me viene otra respuesta, o otra sugerencia de respuesta, porque en realidad no hay una respuesta. Es como, ¿y cómo lo haces cuando tu pareja piensa que no, ¿no? Que castigar es educar, ¿no? Dices, wow, ¿no? ¿Cómo lo haces en este momento? O cómo, bueno, pues parece tener que llegar a un lugar común, ¿no? O pactar que cada uno lo va a hacer de una manera en las cosas más superficiales, pero que ha de haber un algo común. Algo, sí. Hay esa conversación de qué hay aquí en común, puede ser que destape otras cosas, en realidad. Um, para mí cuando hay estos casos como flagrantes, ¿no? De tanta disparidad en la forma de educar o de crianza, ¿no? La teta, el dormir, el colecho. Cuando hay tanta Claro, disparidad, para mí hay algo detrás, hay capas detrás, ¿no? Esta disparidad te obliga a tener una conversación incómoda, que es la de, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Si yo claro. pienso así, tú piensas así, ¿cuál es el lugar común al que vamos a llegar? Que va a abrir capas, que es, a veces eso es como el abridor de una conversación aún más incómoda que tiene que ver con este La vínculo, ¿no? pareja más que con la crianza, ¿no? Que ha pasado algo en esa pareja, ¿no? Ya sabemos que cuando tenemos hijos pues mueve muchas cosas, despierta muchas otras y bueno, esto daría como para otro directo, monográfico, masterclass, curso y etcétera. Pero para mí, a mí me nace un poco esto. Atreveros a tener estas conversaciones incómodas con vuestra pareja, de a ver qué pasa y a qué lugar común llegáis y de qué manera, para poder ver capas, a ver qué hay detrás. Que tampoco significa que tenga que ser una super crisis de pareja. Es decir, que No, muchas veces hay, no, porque a veces a lo mejor ahora con esta sí, sí, sí. información es como, ay, pues estamos muy mal. No, es que claro, es que somos dos personas distintas y muchas veces vamos a ver las cosas súper diferentes y nos vamos a ir nutriendo el uno del otro, pero se necesitan también estas conversaciones incómodas, como Total. dices, y, Y y adelante. otra pregunta, ¿cómo suplir la ausencia de red de apoyo? Estoy muy sola atravesando un proceso migratorio, criando un peque de 3 añitos y comprendiendo todo lo que cuida la vida, pero el cansancio es demasiado. Eh, no sé si se puede. No sé si se puede. Para mí es uno de los requisitos. Yo he criado muy sola a mis hijos y durante una etapa, porque mi pareja viajaba, porque vivíamos muy aislados, bueno, la vida nos llevó a ese lugar. Eh, y para mí ha sido de las etapas de la crianza más difíciles que he experimentado y más dolorosas también. Yo te recomiendo que pongas la energía que tengas en buscar red de apoyo. Si no es de familiares porque estás en un proceso migratorio, pues red de apoyo, espacios de lactancia, un espacio de crianza y juego con los niños, intentar buscar red lo más pronto posible en el que sostenerte, afectivo. No tiene por qué ser solo la pareja, no tiene por qué ser solo tus padres, hay otras maneras también. Busca en tu entorno, no te des por vencida porque es posible. Y entiendo que yo recuerdo cuando estaba muy sola con mis tres y mi pareja viajaba, que yo recuerdo a las 7 de la tarde decirle a los niños que eran ya las 9 y a dormir todos porque ya no podía más, ya no podía sostener nada más. Y entonces la siguiente conflicto que hubiera iba a ir un grito sí o sí porque yo ya no podía más, ¿no? Y cada día casi que nos íbamos a dormir más pronto porque me agotaba antes, ¿no? Eh, yo te recomiendo sobre todo que utilices la energía para eso. Ana, no sé si tú qué dices. Tal cual, todo lo que compartes, que es muy importante tener ese espacio de sostén de tribu y que a mí también me ha costado mucho, que tampoco ha sido fácil encontrar el espacio, pero que se vive muy distinto, ¿no? Y como, pues como dices tú, Carlota, poner la energía en esto, porque también yo me he creído durante mucho tiempo el hacerlo sola como una forma de vida sostenible y no me parece
me parece muy desgastante, muy... Sí, que te vas como anulando, ¿no? Dando y necesitas ese sostén para tener esa energía, para poder sostener, para poder acompañar desde un lugar respetuoso. Es el gran fallo. Aquí nos han fallado, aquí la sociedad, el sistema, vaya, el sistema aquí nos ha fallado y nos está fallando absolutamente a las madres. Y nos hemos de buscar la vida y lo que tú dices es que te cambia la vivencia de la maternidad absolutamente. Así que sí, y sobre todo no caigáis en ese error que Ana decía que ella también y yo también caí, de yo sola puedo, soy autosuficiente, no necesito a nadie. Y yo, cuidado con eso, porque eso nace de una herida en realidad, porque no, eres vinculantes, vinculares, necesitamos vincularnos y criar solas es contra natura, va contra nuestra propia naturaleza. Entonces, sí. Bonita, saber, hay alguien más que dice, yo también actúo así ahora, tengo 4 y mi pareja trabaja de 9 de la mañana hasta 10 de la noche y a las 7, 7 y media les digo, vamos a dormir. Pero ellos me dicen si aún es de día. Ya, esto de los cambios de horario no funcionan. Yo cerraba los porticones, me acuerdo, o sea, yo me río, pero por no llorar. Total, sí. Cuídate, pues tú que estás con 4 y tu pareja trabaja tanto, no hace falta que sean las parejas solo, o sea, desjerarquicemos los afectos y los vínculos, buscaros tribu, buscaros amigas, buscaros iguales, mamás que tengan hijos de las mismas edades que los tuyos, abrámonos. Y ese proceso no será fácil, ese proceso también requiere de un proceso personal, porque nos hemos creído que solas podemos, porque la comunidad nos da miedo, porque el hacer tribu nos da miedo que nos traicionen, nos da miedo amar, nos da miedo abrirnos. Bueno, el sistema lo ha hecho muy bien para que acabemos solas criando en casa, pero hay esperanza, o sea, no tengáis ninguna duda. Confiad en vosotras y salid a buscar red, porque la hay, porque somos un montón de madres solas educando y criando a niños y a niñas solas. Estamos todas ahí, así que no tengáis miedo. También esta parte que decías, ¿no? Que parece que solo es posible con la pareja, ¿no? Solo podemos sostenernos en la pareja, ¿no? Y es como poder abrir esa posibilidad de podernos sostener en otros espacios, no solo con la pareja. Total. Esa también es una creencia que nos la hemos creído y no es. Hacemos última, Ana, última pregunta. Shairi dice, a veces dudo, tiene un peque de 4 años, si no llevarle al cole puede ser por proteger, como diferenciar si algo mío, porque es mi decisión, no de él. Claro, esta es buena esta pregunta, porque además aclarará una gran duda sobre la toma de decisiones, ¿sí? Y además, claro, me lo dices a mí que yo no los llevé tampoco al cole y hubo mucho, yo he sido muy criticada por no llevarlos al cole, por ser egoísta, por sobreprotegerlos, por protegerlos de la vida, del sistema, etcétera, ¿no? Y claro, es que es importante que esta decisión nazca desde otro lugar, pero es importante que la decisión la tomes tú. No podemos decirle a un niño o no podemos darle la responsabilidad a un niño o a una niña de decisiones que no puede asumir las consecuencias. Los niños solo pueden tomar las decisiones sobre las cosas que pueden asumir las consecuencias. Por ejemplo, me lleno el vaso de agua en vez de con la jarra, con el grifo, porque cae agua y puedo asumir la consecuencia. Ah, se ha mojado, ¿qué hago? Cierro. Vale, bayeta, ¿no? Yo le enseño, oye, pues lo recogemos, ¿no? Bayeta, fregona, puede asumir. No sé, decide no ponerse la chaqueta, sale fuera y tiene frío. La chaqueta está relativamente cerca, nosotros tenemos el mapa, ¿no? Lo tenemos en el coche o lo tenemos en casa y vemos, ¿no? Tengo frío, tengo frío. Es importante que él pueda asumir la consecuencia. No ir al cole no puede asumir la consecuencia, porque además la consecuencia es a largo plazo y él no la va a poder asumir. No puede recaer esa decisión sobre él. Es importante que entendamos que cuando nosotros hablamos de libertad de toma de decisiones, son decisiones que tienen su etapa de desarrollo, su momento, su necesidad inmediata. Eso es lo que pueden orientarnos y decir, pero siempre decidimos nosotras, por responsabilidad. Claro. Y aquí ella preguntaba si a lo mejor sería desde su herida que está decidiendo, ¿no?
Y claro, eso tampoco nosotras podemos verlo, pero sí que es para mí hacernos preguntas de qué estoy cuidando, ¿no? ¿Qué estoy cuidando cuando tomo esa decisión, ¿no? O qué necesidades estoy cuidando, ¿no? Y ahí seguro que encuentras la respuesta, porque para mí no es sobreproteger, pero claro, depende desde qué lugar, ¿no? Desde dónde te nazca el, Claro, la toma de y ella decisión. finalmente aclara, y cerramos aquí porque ya pasamos 10 minutitos, dice, me refería a cómo estar segura que no es por proteger por una movida mía, es decir, no estás sobreprotegiendo o estás proyectando algo tuyo, o es porque es realmente lo mejor para él. Esa duda solo la puedes resolver tú, y es yendo hacia adentro y entendiendo y valorando realmente desde qué lugar tomas esa decisión. Será difícil. Yo siento que en la decisión de educar a mis hijos en casa había parte de herida Claro. y había parte de cuidado hacia ellos. A lo largo, en los primeros años, como además me acusaron mucho de estar sobreprotegiendo a mis hijos y de estar aislándolos del mundo, bla, 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 pues lo revisé mucho porque precisamente si tomas ese tipo de decisiones es porque estás queriendo cuidar a tope. Entonces lo revisé mucho y con acompañamiento, no lo hice sola, para entender, para desgranar, y entonces pude detectar también mi herida, ¿no? Mi herida, sobre todo, más que mi herida, mi proyección de, bueno, es que el sistema educativo, pues pasa lo que pasa, es lo que es, y yo quiero que mis hijos crezcan de otra manera. Pero no es lo mismo que decir, el sistema educativo es lo que es y no quiero que mis hijos vivan eso. Nace de lugares diferentes. Yo quiero ofrecer una alternativa, quiero ofrecer algo diferente a mis hijos porque además puedo hacerlo. Si no puedes hacerlo, pues ya está, es que pues vemos la vida donde nos lleva y desde la confianza afrontamos. Pero podía hacerlo y quería poder ofrecerles una alternativa porque a mí el sistema no me convencía. Es diferente si lo estás haciendo para evitarles algo o si estás haciendo algo por amor. Es lo que siempre hablamos y lo decimos también mucho, tomar las decisiones por amor y no por miedo. Porque puede ser que el motor inicial sea el miedo, pero revísalo, dale la vuelta, sana esa parte o pon mirada o pon luz en esa parte y quédate con la otra. Entonces sí, desde ese lugar. Ana, ya estamos. Ya estem, qué rápido. Pim pam, una hora y 10, es que, Dios mío. Y Y podríamos podría seguir. ir. Sí, 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 total. Es que es un tema este. Yo lo hemos querido como simplificar mucho, ¿no? Hicimos un guión Sí, como vamos a tocar lo principal para que quede como claro, pero evidentemente podríamos hablar horas sobre el tema de la sí. sobreprotección. Para mí es importante que haya quedado claro y creo que ha quedado claro. Yo creo que sí, y que nos podamos llevar cada situación a nosotras mismas Mm, y eso, y a nuestros hijos en cada momento, ¿no? Sí, yo creo que sí, que entre esto y seguir conectadas a nuestra intuición, estar ahí muy presentes para poder ver lo que total. no es visible, Sí, ¿no? Y poder estar tranquilas, ¿no? Sintiendo que pues a veces deja huella, pero que luego sostenemos total. y que estamos Yo allí. me quedo con una cosa que has dicho, Ana, que me ha parecido preciosa. Um, como vigilar, como mirar, como observar, ¿no? Si aquello que estamos haciendo nos une más a nuestros hijos, nos conecta más, ¿no? Nos vincula más o nos separa, ¿no? Ujú. La sensación, porque es importante que, sobre todo, pues esto, siendo niños, estemos, ¿no? Haya ese vínculo fuerte, ¿no? Mm, Esa presencia, esa mirada, ese conectar con ellos para saber lo que cuida y lo que no, más mm. allá de la receta, ¿no? Me Sí. quedo con esto. Lo guardamos, quedará grabado, lo compartiremos en redes y además lo compartiremos también en YouTube y quedará ya también para siempre. Así que, Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo también me quedo con una frase, Carlota, que has dicho al final, que para mí es esta diferencia en hacer las cosas desde el amor o desde el miedo. Y me parece súper importante también estar conectadas a ese amor Total. y poder observar también ese miedo, sin esconderlo, sin intentarlo tapar, poderlo ver, pero estar conectadas al amor por nuestros hijos. Exacto, sin quererlo tapar, sin querer Mm, evitarlo, ¿no? mm, Al final, este tipo de educación se trata de eso, de vivir con mayúsculas todo, ¿no? O sea, todo, todo, vernos a sentir, que es lo que exacto. hemos ido desconectando. Todo eso era tan doloroso de Mm, niñas que tuvimos que ir desconectando. Y ahora nuestros hijos nos dan la oportunidad
de volver a conectarnos con ese sentir en mayúsculas, ¿no? Sí. Gracias, Ana, preciosa. Gracias, bonica. Nos vemos de aquí El un mes mes. que viene, sí, porque este último hemos tardado un poquitito más. La agenda ha sido un poco apretadita. Sí, Pero el mes que viene seguro que hacemos sí. uno muy Junio. interesante Junio, también. hacemos un bombazo. Sí. Así que de aquí un mes más o menos nos volvemos a encontrar aquí. Gracias a todas, gracias Preciosa. Gracias, bonica. Nos vemos. Gracias, Sara. Adiós. Adeu.